La Biblia. Nuevo Testamento. El Evangelio del Apóstol Juan. Parte 2 de 3. Capítulos 9 a 18. Juan 9:1 Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. 2 Y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? 3 Respondió Jesús: Ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4 Conviéneme obrar del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede obrar. 5 Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. 6 Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. 7 Y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. 8 Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? 9 Unos decían: Este es. Y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. 10 Y dijéronle: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 11 Respondió él y dijo: El hombre que se llama Jesús, hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. 12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está aquel? Él dijo: No sé. 13 Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. 14 Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 15 Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo: Púsome lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 16 Entonces unos de los fariseos decían: Este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. 17 Vuelven a decirle al ciego: ¿Tú, qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta. 18 Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego, y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. 19 Y preguntáronles, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? 20 Respondiéronle sus padres y dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. 21 Mas cómo ve ahora, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él. Él hablará de sí. 22 Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. 23 Por eso dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntadle a él. 24 Así que, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y dijéronle: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. 25 Entonces él respondió, y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 26 Y volviéronle a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 Respondióles: Ya os lo he dicho, y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? 28 Y le ultrajaron, y dijeron: Tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios. Mas este no sabemos de dónde es. 30 Respondió aquel hombre, y díjoles: Por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a éste oye. 32 Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. 33 Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. 34 Respondieron, y dijéronle: En pecados eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y echáronle fuera. 35 Oyó Jesús que le habían echado fuera. Y hallándole, díjole: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36 Respondió él, y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? 37 Y díjole Jesús:
y le has visto, y el que habla contigo, él es. 38 Y él dice: Creo, Señor. Y adoróle. 39 Y dijo Jesús: Yo, para juicio he venido a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. 40 Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, y dijéronle: ¿Somos nosotros también ciegos? 41 Díjoles Jesús: Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Juan 10:1 de cierto os digo. El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. 2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3 A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4 Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. 6 Esta parábola les dijo Jesús. Mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. 7 Volvióles, pues, Jesús a decir: de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores. Mas no los oyeron las ovejas. 9 Yo soy la puerta. El que por mí entraré, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. 13 Así que, el asalariado, huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. 14 Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 15 Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor. 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 19 Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 20 Y muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Para qué le oís? 21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? 22 Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Y era invierno. 23 Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. 24 Y rodeáronle los judíos y dijéronle: ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25 Respondióles Jesús: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 26 Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 28 Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre una cosa somos. 31 Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. 32 Respondióles Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? 33 Respondiéronle los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Y por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? 34 Respondióles Jesús: No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois. 35 Si dijo, dioses, aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. 36 A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy.
37 Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 39 Y procuraban otra vez prenderle. Mas él se salió de sus manos. 40 Y volvióse tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y estúvose allí. 41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Mas todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. 42 Y muchos creyeron allí en él. Juan 11:1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betanía, la aldea de María y de Marta su hermana. 2. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento, y limpió sus pies con sus cabellos. 3. Enviaron, pues, sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. 4. Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. 6. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. 8. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? 9. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anduviere de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. 10. Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él. 11. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme. Mas voy a despertarle del sueño. 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. 13. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. 15. Y huélgome por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. 16. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. 17. Vino pues Jesús, y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. 18. Y Betanía estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, a consolarlas de su hermano. 20. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Mas María se estuvo en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. 22. Mas también sé ahora, que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. 23. Dícele Jesús: Resucitará tu hermano. 24. Marta le dice: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25. Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27. Dícele: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 28. Y esto dicho, fuese, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: El Maestro está aquí y te llama. 29. Ella, como lo oyó, levántase prestamente y viene a él. 30. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente, y había salido, siguiéronla, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. 33. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu, y turbóse. 34. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven, y ve. 35. Y lloró Jesús. 36. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego, hacer que éste no muriera?
38 Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. 39 Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, yede ya, que es de 4 días. 40 Jesús le dice: ¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? 41 Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. 42 Que yo sabía que siempre me oyes. Mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 44 Y el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas. Y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: Desatadle, y dejadle ir. 45 Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 46 Más algunos de ellos fueron a los fariseos, y dijéronles lo que Jesús había hecho. 47 Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación. 49 Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada. 50 Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. 51 Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. 52 Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntasen uno los hijos de Dios que estaban derramados. 53 Así que, desde aquel día consultaban juntos de matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos. Mas fuese de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín. Y estábase allí con sus discípulos 55 Y la Pascua de los judíos estaba cerca. Y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. 56 Y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece, que no vendrá a la fiesta? 57 Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. Juan 12:1 Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. 2 E hiciéronle allí una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. 3 Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros, y se dio a los pobres? 6 Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y traía lo que se echaba en ella. 7 Entonces Jesús dijo: Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8 Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. 9 Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. 10 Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes, de matar también a Lázaro. 11 Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. 12 El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, 13 Tomaron ramos de palmas, y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 14 Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito. 15 No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. 16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero.
Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieron estas cosas. 17 Y la gente que estaba con él, daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. 18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. 19 Mas los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras de él. 20 Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle, diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. 22 Vino Felipe, y díjolo a Andrés. Andrés entonces, y Felipe, lo dicen a Jesús. 23 Entonces Jesús les respondió, diciendo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. 24 De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. 25 El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 27 Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29 Y la gente que estaba presente, y había oído, decía que había sido trueno. Otros decían: Ángel le ha hablado. 30 Respondió Jesús, y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. 31 Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 33 Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. 34 Respondióle la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú? ¿Conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35 Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, no sabe dónde va. 36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese, y escondióse de ellos. 37 Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. 38 Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? 39 Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón. Porque no vean con los ojos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. 41 Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y habló de él. 42 Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él. Mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 44 Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. 45 Y el que me ve, ve al que me envió. 46 Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47 Y el que oyere mis palabras, y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49 Porque yo no he hablado de mí mismo. Mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que, lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Juan 13:1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin.
2 Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. 3 Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. 4 Levántase de la cena, y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. 5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba cendido. 6 Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? 7 Respondió Jesús, y díjole: Lo que yo hago, tú no entiendes ahora. Mas lo entenderás después. 8 Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. 9 Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. 10 Dícele Jesús: El que está lavado, no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. 11 Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. 12 Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis, Maestro, y, Señor. Y decís bien. Porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16 de cierto os digo. El siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. 18 No hablo de todos vosotros. Yo sé los que he elegido. Mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19 Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. 20 De cierto os digo. El que recibe al que yo enviaré, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. 21 Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu, y protestó, y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. 22 Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. 23 Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. 24 A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien decía. 25 Él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? 26 Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diera el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27 Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: Lo que haces, hazlo más presto. 28 Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. 29 Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta. O, que diese algo a los pobres. 30 Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió. Y era ya noche. 31 Entonces como él salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. 33 Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis. Mas, como dije a los judíos: Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. 34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 36 Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: Donde yo voy, no me puedes ahora seguir. Mas me seguirás después. 37 Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. 38 Respondióle Jesús: Tu alma pondrás por mí. De cierto te digo.
No cantará el gallo, sin que me hayas negado 3 veces. Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere, y os aparejaré lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a dónde yo voy. Y sabéis el camino. 5 Dícele Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le dice. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 8 Dícele Felipe. Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dice. ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. Y mayores que éstas hará. Porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17 Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Mas vosotros le conocéis. Porque está con vosotros, y será en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. 19 Aún un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis. Porque yo vivo, y vosotros también viviréis. 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Dícele Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué hay por qué te hayas de manifestar a nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús, y díjole. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. 25 Estas cosas os he hablado estando con vosotros. 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. 27 La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28 Habéis oído como yo os he dicho. Voy, y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. 29 Y ahora os lo he dicho antes que se haga. Para que cuando se hiciere, creáis. 30 Ya no hablaré mucho con vosotros. Porque viene el príncipe ante mundo. Mas no tiene nada en mí. 31 Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. 3 Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. 4 Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid. Así ni vosotros, si no estuviereis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. 6 El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará. Y los cogen, y los echan en el fuego, y arden.
7 Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 9 Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. 10 Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 12 Este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. 13 Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. 14 Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho notorias. 16 No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. 17 Esto os mando. Que os améis los unos a los otros. 18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. 22 Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. 23 El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. 24 Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. 25 Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Que sin causa me aborrecieron. 26 Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Juan 16:1 Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis. 2 Os echarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mataré, pensará que hace servicio a Dios. 3 Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. 4 Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 5 Mas ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? 6 Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. 7 Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. 8 Y cuando él viniere redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. 9 De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. 10 Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. 11 Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. 13 Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. 14 Él me glorificará. Porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 16 Un poquito, y no me veréis. Y otra vez un poquito, y me veréis. Porque yo voy al Padre. 17 Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poquito, y no me veréis. Y otra vez un poquito, y me veréis. Y, porque yo voy al Padre. 18 Decían pues: ¿qué es esto que dice? Un poquito. No entendemos lo que habla. 19 Y conoció Jesús que le querían preguntar, y díjoles: ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije?
Un poquito, y no me veréis, y otra vez un poquito, y me veréis. 20 de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. 21 La mujer cuando pare, tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. 22 También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza. Mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. 23 Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 25 Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. 26 Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros. 27 Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. 28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 29 Dícenle sus discípulos. He aquí, ahora hablas claramente, y ningún proverbio dices. 30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. 31 Respondióles Jesús. ¿Ahora creéis? 32 He aquí, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33 Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 2 Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Esta empero es la vida eterna. Que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. 4 Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. 6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, son de ti. 8 Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9 Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. 10 Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas. Y he sido glorificado en ellas. 11 Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. 12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. 13 Mas ahora vengo a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. 20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21 Para que todos sean una cosa. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 Y yo, la gloria que me diste les he dado. Para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa.
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. 26 Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún. Para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Juan 18:1 Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. 2 Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. 3 Judas pues tomando una compañía, y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. 4 Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y díjoles: ¿A quién buscáis? 5 Respondiéronle: A Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 6 Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás, y cayeron en tierra. 7 Volvióles, pues, a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. 8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. 9 Para que se cumpliese la palabra que había dicho: De los que me diste, ninguno de ellos perdí. 10 Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla, e hirió al siervo del pontífice, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? 12 Entonces la compañía y el tribuno, y los ministros de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. 13 Y lleváronle primeramente a Anás. Porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. 14 Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. 15 Y seguía a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al atrio del pontífice. 16 Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. 17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: No soy. 18 Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas. Porque hacía frío, y calentábanse. Y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose. 19 Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20 Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 21 ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, esos saben lo que yo he dicho. 22 Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí, dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al pontífice? 23 Respondióle Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? 24 Y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice. 25 Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y dijéronle: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó, y dijo: No soy. 26 Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿No te vi yo en el huerto con él? 27 Y negó Pedro otra vez. Y luego el gallo cantó. 28 Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. 29 Entonces salió Pilato a ellos fuera, y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? 30 Respondieron y dijéronle: Si este no fuera malhechor, no te le habríamos entregado. 31 Díceles entonces Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley.
y los judíos le dijeron: a nosotros no es lícito matar a nadie. 32 Para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. 33 Así que, Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús, y díjole: ¿eres tú el rey de los judíos? 34 Respondióle Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? 35 Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu gente, y los pontífices, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 36 Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. 37 Díjole entonces Pilato: ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38 Dícele Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y díceles: yo no hallo en él ningún crimen. 39 Empero vosotros tenéis costumbre, que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? 40 Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Texto generado por Textos en Español.